Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio. Bienvenidos, queridos amigos de Radio Cristiandad, a un nuevo encuentro con la figura de Martín Lutero, el monje maldito. Vamos a seguir analizando ahora algunos de los antecedentes de índole histórica y política para conocer más acerca de la Reforma. Entre estos antecedentes podemos incluir la Guerra de los 100 Años, una lucha entre la dinastía de habla francesa que reinaba en Inglaterra, llamada Plantagenet, apoyada por las clases superiores, también de habla francesa, ya que dichas clases hablaron aún aquel idioma hasta finales del siglo XIV, y la monarquía francesa de los Capeto, por el otro lado, junto a las clases superiores de la misma Francia. Aquel enfrentamiento, la Guerra de los 100 Años, no dejó de producir una ebullición de sentimiento nacional, con el consiguiente desgarro inicial de la idea de cristiandad. Terminó con las campañas de Santa Juana de Arco y sus sucesores, juntamente con el fracaso de todas las pretensiones de los Plantagenet. Entre tanto se produjo un hecho desolador, la terrible plaga llamada la peste negra, que se manifestó en 1347, afectando a toda Europa, de este a oeste, donde murió la cuarta parte de la población adulta, o quizás más. La exaltación incipiente de las nacionalidades tuvo no poco que ver con la idea que a la gente se iba haciendo acerca del Papa. Este había comenzado a ser visto cual si fuera un príncipe italiano, tanto como la cabeza de la Iglesia. El sentimiento nacional y racial sacó ventaja de dicha confusión en movimientos religioso-políticos como el de los husitas de Bohemia, donde se negaba el primado del Papa. Hus es considerado hasta ahora como un héroe nacional en Bohemia. También debemos destacar la importancia que tuvo el traslado de los papas a Aviñón, donde quedaron bastante sometidos a los reyes de Francia, lo cual suscitó el desconcierto y la oposición por parte de otros príncipes, dándose pábulo a las teorías conciliaristas que iban erosionando cada vez más la autoridad pontificia. Dichas corrientes siguieron en aumento durante el cisma de Occidente, que en buena parte fue consecuencia del cautiverio de Aviñón. Dividida la cristiandad en dos y aún en tres obediencias, los reyes de Francia y de Inglaterra que estaban en guerra, las facciones civiles rivales en la propia Francia y las autoridades menores de las ciudades-estados se ponían ora de parte de uno de los pretendientes al papado, ora del otro, con lo cual la idea clara de una autoridad religiosa central quedaba vulnerada. El resultado fue el descrédito de la supremacía pontificia y la general relajación de las costumbres que se dejó notar especialmente hacia finales del cisma de Occidente y que en aumento fue creciendo hasta principios del siglo XVI, empalmando con la época de la aparición del protestantismo. Así de traumático
fue el paso del otoño de la Edad Media al Renacimiento. Sobre ello, Wyndham Lewis escribe: el ideal de la Edad Media había pintado la cúpula de nuestra vida mortal con los tintes místicos de los primitivos flamencos, demostrando lo vano de los placeres terrenales, los méritos de la abnegación, los goces de la fe y los estéticos placeres del paraíso futuro. Por encima, borrándolo, el Renacimiento salpicó un gran carnaval, reluciente a la manera de Rubens, una comitiva de la carne, la procesión de los alegres dioses y sus concubinas, acicaladas y engalanadas entre el ruido de los timbales y la estridencia de las flautas, la danza de los amores y de las horas, y todo el báquico proceso en abigarrada confusión de opulentos miembros sonrosados, pezuñas y hojas de parra en jubilosa exuberancia. A la reina de los cielos sucedía la reina de Chipre, al divino niño sucedía Cupido. El llamamiento medieval a la disciplina pía fue ahogado por el argentino son de trompetas que citaba al alegre goce de la vida olvidando el mañana. Todos estos acontecimientos y cambios de situación tuvieron no poco que ver con la aparición del protestantismo. Fueron sus prolegómenos. Más directamente contribuyó a la eclosión de la Reforma la situación política que se vivió en el siglo XVI, especialmente en Alemania. La historia nos muestra a partir del siglo XIII una progresiva decadencia del Sacro Imperio, en razón de lo cual se había ido robusteciendo cada vez más la soberanía local de los príncipes territoriales. La decadencia se hizo notoria durante el largo período del reinado de Federico III, en el que las casas de los príncipes alemanes fueron afirmando su posición a costa de la potestad imperial, al punto de que ya no se quería reconocer al emperador sino ciertos privilegios honoríficos de remota soberanía. Por lo demás, los príncipes juzgaban tener derecho a extender su señorío a las cosas eclesiásticas y, conforme al estilo de los antiguos emperadores romanos, colocar y destituir obispos e interferir en el gobierno eclesiástico como si tuviesen autoridad en dicho ámbito. El duque Rodolfo IV de Austria, ya en el siglo XIV, se había atrevido a decir: «Yo quiero ser en mi país papa, arzobispo, obispo, archidiácono y deán». Y el duque de Cleveris: «Dux Clivensis es papa in terris sui». El duque de Cleveris es papa en sus tierras. Recordemos lo que fue la querella de las investiduras. Así sucedió sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XV. A ello contribuyó el menoscabo de la autoridad de los papas, al que acabamos de aludir, sobre todo desde el gran cisma de Occidente, así como la debilidad del poder central del imperio. En lo que toca más particularmente a Alemania, cuando todas las principales naciones de la cristiandad, como España, Francia e Inglaterra, se habían constituido ya en monarquías centralizadas, poniendo los reyes bajo su señorío a los señores feudales, aquella nación se mostraba fraccionada en 1000 principados distintos, sin un soberano común, porque en la práctica el emperador no ejercía verdadera autoridad fuera de los territorios hereditarios de su familia. Se llegó a decir que un capitán de soldados en Italia era más respetado que el emperador del Sacro Imperio. Consiguiente a la debilidad política del emperador era la penuria de sus medios económicos. Ello pasó aún durante el gobierno de Carlos V. El mismo Martín Lutero diría: «El César no reina en Alemania como el monarca francés o inglés en sus reinos. Son los electores, esos septimviros iguales al César en poder, aunque no en dignidad». 7 eran los principales electores, que tradicionalmente disponían de la corona a la muerte del emperador y disfrutaban de una casi plena soberanía en su territorio. Los arzobispos de Maguncia, Treveris, Colonia, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el marqués de Brandeburgo y el conde del Palatinado, 3 eclesiásticos, 4 laicos.
En su propio dominio el príncipe tenía un poder omnímodo, al punto de que, como ya lo señalamos, pretendía imponer su autoridad aún en materia religiosa. Tal situación que, según se ve, venía preparándose desde tiempo atrás, haría posible que cuando aconteciese la rebelión de Lutero, varios príncipes se decidiesen a imponer por la fuerza la herejía en sus territorios, aún contra la voluntad del emperador, según aquel axioma cuius regio eius religio. La oposición a Carlos V llevaría a muchos de ellos a abrazar el partido religioso contrario al del emperador. Hablando en general, refería en 1541 el embajador veneciano, todos los príncipes son contrarios a la grandeza del César, y por esa razón han prestado favor y apoyo a la herética secta luterana, no porque los mueva celus fidei, el celo de la fe. Bien señala García Villoslada que si Carlos V hubiese sido en Alemania como Francisco I lo era en Francia o Enrique VIII en Inglaterra, si hubiera podido jinetear con pleno señorío sobre el corcel germánico, el luteranismo no hubiese triunfado en Alemania. Habría sido sofocado casi al nacer, porque el edicto de Worms, por el que el emperador proscribió a Lutero del imperio, se hubiese ejecutado puntualmente. No le faltó a Carlos V voluntad, le faltó poder frente a otros príncipes y pequeños estados coligados contra él y favorables al luteranismo. Ni siquiera disponía de un ejército fuerte y bien equipado. Los verdaderos dueños de los países germánicos eran los príncipes y las ciudades. También favorecería la aparición del luteranismo en Alemania la situación de los caballeros, una nobleza inferior pero muy influyente. No dominaban, por cierto, sobre grandes territorios, pero sí en sus castillos, juntamente con los campos colindantes. Su edad de oro había sido el siglo de los Hohenstaufen, cuando defendían la soberanía imperial. A partir del siglo XIV comenzaron a entrar en decadencia. Desde la invención de la pólvora, la caballería cedió mucho a la infantería, debiendo aquellos ponerse al servicio de señores más poderosos. Justamente en ellos pensaría Martín Lutero cuando en 1520 lanzase su manifiesto a la nobleza de la nación alemana. El más impetuoso y virulento de todos sería Ulrico von Hatten, caballero de noble familia, venido a menos, joven vagabundo y aventurero, que se pondría al servicio del reformador alemán. Al tiempo que el estamento de la caballería iba declinando, comenzaron a prosperar las ciudades, con sus industrias y comercios, donde se fue concentrando un nuevo tipo de población, tan diverso de la sociedad feudal y agraria. Algunas ciudades comenzaron a convertirse en pequeños estados autónomos y empezaron a ser representadas en las asambleas deliberantes del imperio. En Augsburgo residía la famosa familia de los Fager, banqueros de la curia romana y de los Habsburgos. Uno de ellos, Jacobo, rey del comercio europeo, tenía en sus manos buena parte de la producción minera. Es cierto que Lutero nunca simpatizaría con esa gente. Con todo, el estamento de la burguesía apoyaría la revolución religiosa, al menos en un segundo momento, abriéndole las puertas de las ciudades. El campo donde vivían 3/4 partes de los alemanes estaba en la miseria, sujeto a diezmos y gabelas que imponía la nobleza y el alto clero. Se ocultaban allí peligrosos fermentos revolucionarios. En el año 1431, 3.000 campesinos de la zona de Worms se levantaron en armas. En 1476 se rebeló un timbalero, a quien vieron como liberador de pobres y humildes. Propenso a la exaltación mística, se dejó influir por varias personas, entre las cuales un cura de aldea y un husita, acabando por predicar el verdadero evangelio. Nada de autoridades, ni de emperador, ni de papa,
nada de impuestos, muerte a todos los curas y distribución de sus bienes entre la comunidad. Sus cantos no eran propiamente piadosos. Nos lamentamos ante el Dios del cielo, Kyrie eleison, de no poder dar muerte a todos los curas, Kyrie eleison. El joven caudillo acabó siendo vencido y condenado a muerte. Estos movimientos sediciosos fueron como los prolegómenos de aquella gran revolución de campesinos que estallaría en 1524, acaudillada por el anabaptista Tomás Münzer, ante la cual Lutero tomaría una actitud cambiante, primero de simpatía y al fin de sanguinaria represión. Al regresar de la pausa hablaremos acerca de las raíces culturales en lo que se daría como el gran movimiento de la Reforma Protestante con Martín Lutero. Los enemigos han redoblado esfuerzos ante la decadencia de las fuerzas internas. Nom Serviam, el grito satánico los identifica. Aprenda a reconocer los signos y el pensamiento real de las sectas protestantes, masones, New Age, sionismo internacional, liberales y comunistas. Nom Serviam. Nom Serviam, con la objetividad que solo le puede brindar Radio Cristiandad. Se suele decir que el humanismo fue una de las causas o factores históricos que prepararon la aparición del luteranismo. En parte es verdad, pero enseguida es preciso hacer algunas aclaraciones. Si vemos lo que acontecía en Italia, patria de las letras clásicas renacidas bajo el signo del humanismo, advertimos que allí no surgió revolución religiosa alguna parangonable a la de Lutero. Ninguno de los grandes humanistas italianos pensó jamás en separarse de la Iglesia Católica. Es cierto que hubo entre ellos algunos de tendencia paganizante, pero este paganismo, entre comillas, estaba en las antípodas de lo que serían las posiciones de Lutero. Tampoco los humanistas ingleses, como Moro y Paul, ni los españoles como Nebrija y Vives, tuvieron nada que ver con la Reforma Protestante. En cambio, el humanismo alemán fue muy distinto. Al paso que los representantes de la antigua escuela, a pesar de todo su entusiasmo por la antigüedad, se conservaron dentro de una cosmovisión cristiana, y buena parte de ellos pusieron al servicio de la fe la antigüedad clásica, en la cual veían tan solo un medio eximio de formación. En la moderna escuela de los humanistas, el estudio de los clásicos se convirtió en fin sustantivo y produjo en ellos, no pocas veces, una disposición indiferente y aún hostil al cristianismo, o al menos a la tradición católica.
Su jefe de fila se llamó Desiderio Erasmo de Róterdam. Dotado de gran erudición, pero de carácter débil, este hombre matizado con todos los colores ejerció un enorme influjo en su época, con sus muchos escritos y su tercera posición, con la que creía quedar bien con todos. Si bien nunca se quiso apartar exteriormente de la Iglesia, se lanzó a combatir no solo a la escolástica decadente, sino a la escolástica en general. Sus venenosas burlas contribuyeron no poco a socavar el respeto a la autoridad eclesiástica y hasta a la misma fe, extendiendo su influencia no solo a la juventud estudiantil que lo admiraba, sino a personas de cultura superior. Así, fue preparando el camino en aquellos círculos al brutal ímpetu apasionado de Lutero. Detengámonos un tanto en el caso de Erasmo porque es altamente instructivo. A los 21 años entró en los canónigos regulares de San Agustín. A los 26 se ordenaba de sacerdote. Pronto se olvidó de celebrar la misa. Al principio Lutero y Erasmo parecieron aliados. ¿No tenían acaso los mismos enemigos? Melanchthon le aseguraba a Erasmo la admiración que Lutero sentía por él, y entre ambos habían mediado un intercambio de cartas muy cordiales. Erasmo llegaría a decir: saco más provecho leyendo una sola página suya, de Lutero, que toda la obra de Santo Tomás, lo que sin duda era una broma. A ello añadía burlonamente: Lutero no ha cometido más que 2 errores, ha herido al Papa en su poder y a los frailes en el vientre. La postura del pensador de Róterdam se mantuvo ambigua durante mucho tiempo. Por una parte negaba enfáticamente que él fuese, como se decía, un precursor de Lutero, cuyas doctrinas heréticas rechazaría siempre. Por otra parecía gloriarse de que casi todo lo que afirmaba Lutero, él lo había dicho anteriormente, tan solo que no con tanta atrocidad. Lo malo de Lutero no era tanto lo que decía, cuanto la forma hiperbólica con la cual se expresaba. Con el tiempo se fueron distanciando. Tan diferentes eran sus personalidades. Erasmo quería por sobre todo que no turbasen su tranquilidad, pero ello no le hubiera bastado a Lutero, para el cual los malabarismos de Erasmo no eran más que vanidades narcisistas. Erasmo miente cuando dice que es mi amigo. Detesto los rodeos y la astucia de ese hombre, diría Lutero. Lo que sin duda hería más a Lutero era el escepticismo de Erasmo. Este, al conocer todo el desorden provocado por Lutero en nombre de la verdad, había murmurado: ¿la verdad merece acaso que se convulsione todo el mundo por ella? A veces es mejor callarla. Así, ante Herodes, Jesús guardó silencio. Semejante prudencia de tipo pilatesca necesariamente tenía que llenar de furor a un alma de fuego como la de Lutero, para quien nada había más miserable que la incertidumbre. Pronto se mostraron las diferencias doctrinales. Erasmo confiaba en la naturaleza humana creada por Dios a su imagen, portadora, según él, de una inclinación natural hacia el bien y la belleza. Pero para que esa tendencia íncita alcanzara su plenitud, era necesaria la gracia, a la que debía abrirse la naturaleza a fin de ser transfigurada. Este compendio de su pensamiento es suficiente para comprobar cuán contrario era al de Lutero. Confiar en el hombre, en su natural inclinación, fundarse en la razón. Tales tesis no podían sino sonar como blasfemas a los oídos de Lutero. No, su cristianismo no era un humanismo. Odio a Erasmo, repetiría hasta el final de su vida. Le odio desde el fondo de mi corazón. Oídme bien y sed mis testigos, les dijo a sus discípulos Lutero. Considero a Erasmo como el mayor enemigo de Cristo, como no lo ha habido igual desde hace 1000 años. Así tuvo lugar la ruptura definitiva entre el humanismo católico y la Reforma protestante. Si hasta entonces las fronteras
entre ambos movimientos no aparecían con nitidez, porque el humanismo se había adelantado a la Reforma protestante en el ataque a la escolástica, a los frailes, etc., ahora se veía claramente que se diferenciaban radicalmente en sus principios y en sus aspiraciones, en su carácter, en su estilo y también en sus métodos. Refiriéndose al acercamiento inicial de los humanistas a Lutero, se pregunta un autor, ¿obraban así en virtud del humanismo? O en otras palabras, ¿era su formación humanística la que los movía e impulsaba a la reforma? ¿Veían acaso en Fray Martín a uno de los suyos, a un buscador de ideales semejantes a las que ellos tenían? Un historiador español, García Villoslada, juzga que estas tres preguntas hay que responderlas negativamente. Si alguna vez se acercaron a Lutero, no fue el humanismo lo que a él les condujo. El caso de Erasmo es sintomático. De precursor que parecía en un primer momento se convertiría en decidido adversario. Hubo, por cierto, humanistas que se adhirieron a Lutero por un tiempo, en la idea de que aquel reformador, si bien no era de los suyos, tenía con ellos muchos puntos en común, entre ellos el odio a los escolásticos, el menosprecio de la vida monástica, la apelación a la Biblia en su texto original sin atender a la interpretación tradicional ni a la autoridad de la Santa Sede. Erasmo, que a la postre no veía en la cosmovisión de Lutero rastros de cultura clásica ni apego alguno a la razón, todo en ello en aras de lo que él entendía era la fe, acabó por asegurar que el humanismo nada tenía que ver con la herejía luterana. Alemania miraba a Roma con recelo. Los papas del siglo XV tuvieron su parte de culpa en esta animadversión entre Alemania y Roma. Con frecuencia hacían obispos al mejor postor, eligiendo personas indignas o ineptas que se habían instalado en Roma en busca de tales prebendas. Luego se los dispensaba de la obligación de residir en sus sedes. Se arruinaron también numerosas abadías ubicadas en Alemania, concediéndoselas en encomienda a cardenales o a otros personajes extraños al monasterio. Es cierto que no siempre la culpa debía recaer sobre los romanos, sino también sobre los mismos alemanes, que venidos a Roma se introducían en los dicasterios de la curia para solicitar, mediante ciertos honorarios, nombramientos, dispensas, etc. Todo esto fue contribuyendo a que un profundo disgusto del estado de las cosas eclesiásticas se extendiese a círculos cada vez mayores en detrimento de los mismos papas y de la curia romana. Esta repugnancia que experimentaban los príncipes y los ciudadanos fue quizás más intensa en el clero. Ello constituía sin duda el más grave peligro para el pontificado, ya que solo un clero descontento se hallaba en condiciones de arrastrar consigo a la apostasía, más allá de tales infortunios, al pueblo que vivía satisfecho de su fe. Estas corrientes antipapales que se incrementaron en los tiempos de Alejandro VI se dejaban advertir de manera más enfática en la iglesia alemana que en la de otros países, aminorando la adhesión y el afecto del pueblo a la Santa Sede. Pero con todo eso, la idea de separarse plenamente de Roma no halló lugar alguno en el conjunto del pueblo alemán. Más aún, en todas las quejas y reclamos que se elevaron, se acentuaba expresamente la necesidad de permanecer fieles al Papa.
El hecho de que la curia romana se permitiera precisamente en Alemania numerosos e injustificados excesos se explica porque no se le oponía allí, como en Francia e Inglaterra, un poder político dotado de unidad y de fuerza. Esta alergia germánica respecto de Roma venía de lejos. Ya en el siglo XIII, un poeta llamado Walter von Vogelheid reprochaba nada menos que a Inocencio III la expoliación del imperio y ponía arteramente en los labios del Papa palabras tan falsas como estas: el dinero alemán entra en mis arcas, vosotros sacerdotes comed pollo y bebed vino y dejad el ayuno para los alemanes. Casi lo mismo decía en igual siglo otro poeta llamado Fridark. Ya Roma no desea las redes con que Pedro recogía peces. Hoy, con las redes romanas, se pesca oro, plata, ciudades, países, tesoros. El centralismo y el fiscalismo de la curia pontificia, con sus censos, tasas y tributos, envenenaron el corazón de muchos políticos y eclesiásticos, o por lo menos les ofrecieron un fácil pretexto y ocasión para presuntas reivindicaciones. La historia conoce un nombre: Gravamina Nationis Germanicae. La palabra gravamina se traduce en alemán Beschwerden, en español agravios. No eran exclusivos de Alemania, aunque allí se hizo clásico el nombre peyorativo de gravamen, acentuándose la protesta en los años que precedieron a Lutero. El disgusto que los católicos alemanes experimentaban por la conducta que seguía Roma se acrecentó por haberse mezclado con el sentimiento nacional. En muchas esferas se había ido extendiendo un acerbo rencor contra los italianos en general, a los que se acusaba de tener en poco al pueblo alemán y no pensar sino en explotarlo. Este pensamiento se manifestó ocasionalmente aún en personas fielmente adictas a la Iglesia, al paso que otros más radicalizados mostraban un desprecio profundo y hasta un odio visceral contra todo lo romano. Parece indudable que el nacionalismo germánico de larga data, imbuido en pasión antirromana, tuvo una parte considerable en la gestación de la rebelión protestante. El nacionalismo de por sí no tiene nada de malo, bien entendido, es parte de la virtud del patriotismo. Pero hay un nacionalismo depravado que se da cuando se nutre de odio hacia las demás naciones. En la Europa cristiana, este nacionalismo de tipo negativo se fue engendrando a medida que los vínculos de la cristiandad se aflojaban e iban surgiendo los monarcas absolutistas, es decir, en el ocaso de la Edad Media. Pues bien, el émulo del nacionalismo germánico era Roma, y en los tiempos que nos ocupan, la curia pontificia encabezada por el Papa. Había en el alma germánica un sedimento antirromano que sería tierra fértil para la predicación de un nuevo evangelio. No puede negarse que entre Alemania e Italia, dos naciones que se complementan y por eso tan fuertemente se atraen, ha existido siempre un antagonismo y un mutuo desprecio que no excluye la estima recíproca. Gibelinos y güelfos fueron durante siglos algo más que dos partidos políticos. La vieja aversión de la sangre latina por la sangre alemana, en frase de Ridolfi, o la ancestral oposición entre el carácter germánico y el romano, según expresión de Ritter, se fundan en peculiaridades étnicas, sociales y culturales. Con cuánto soberano desprecio lo dice Lutero a un fraile que lo contrariaba: ese diálogo tuyo es completamente itálico y tomístico. Lo triste es que en el siglo XVI se transfiriera aquella aversión al campo religioso y se empezara a hablar de un cristianismo germánico en contraposición al cristianismo latino,
como si el espléndido cristianismo que conoció Alemania durante la Edad Media, tan pródigo en santos, teólogos y místicos, y tan adaptado al alma del pueblo alemán, no se identificase en lo más profundo con el cristianismo romano. Entre Alberto Magno, el teutónico, y su mejor discípulo, el Aquinate, ¿existe acaso alguna diferencia sustancial de carácter religioso? Y la religiosidad de San Benito, alma romana por excelencia, ¿no dio acaso sus mejores frutos en la Germania medieval? El romanismo llegó a compenetrarse felizmente con el germanismo, engendrando la gloriosa cultura y civilización romano-germánica, y en respaldo de ellas el Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero desgraciadamente, aquella armonía enriquecedora acabaría por romperse. De hecho, el nacionalismo germano se fue haciendo cada vez más antirromano. Lo que más agrada a los alemanes, escribe un autor del mismo pueblo, es oír hablar contra Roma. Un poeta de comienzos del siglo XVI escribía así: en territorio alemán, el emperador solamente posee el señorío, pero el pastor latino es dueño único de los pastos. ¿Cuándo, oh Germania, recobrarás las antiguas fuerzas para que no te oprima ningún yugo extranjero? Así cantaba aquel poeta, mezclando versos patrióticos con otros anticlericales. Hemos ya mencionado a Ulrico von Hatten, aquel caudillo alemán, cultor del humanismo, que adheriría a la reforma protestante con todos los bríos de su alma llena de virulencia germánica. En cierta ocasión evocaría con emoción a aquel antiguo héroe, el teutón Arminio, vencedor de Varo y de sus legiones romanas en la selva de Teutoburgo. De von Hatten, que aspiraba al título de libertador de Germania, son las siguientes palabras, empapadas de odio. Tras afirmar que el Papa es un bandido y la cuadrilla de ese bandido es la Iglesia Católica, agrega: ¿a qué aguardamos? ¿Es que Alemania no tiene honor? ¿No tiene fuego? Si los alemanes no lo tienen, lo tendrán los turcos. Una tríada de males deseaba él a la sede romana: la peste, el hambre y la guerra. Decía Ulrico: Roma es la madre de toda impureza, lodazal de infamia, inagotable ciénaga del mal, para cuya destrucción hay que acudir a todas partes, como cuando se trata de una calamidad pública. Hay que desplegar todas las velas, hay que ensillar todos los caballos, hay que atacar a fuego y a hierro. En carta a un amigo, Ulrico le decía: hace ya tiempo que estoy atizando el fuego de un incendio cuya explosión vendrá en su momento. En su opinión, había que atacar a los romanos con mayor odio que a los turcos. En este caso, fue el nacionalismo antirromano exacerbado lo que le impulsaría a ponerse de parte de Lutero, y no las ideas religiosas del monje maldito. Cuando apareciese Lutero, muchos verían en él la encarnación de este espíritu declaradamente germánico. Diría Crotus Rubianus en 1519: a ti, oh Martín, yo te suelo apellidar padre de la patria. Lutero se mostraría como el típico representante del pueblo alemán, llegando a creerse el héroe de su patria. Yo soy el profeta de los alemanes, título jactancioso que en adelante debo escatimar para gusto y regocijo de mis papistas y borricos. Quiero, sin embargo, amonestar a mis queridos alemanes. Su temperamento e índole psicológica tan alemanes, con todos los defectos y cualidades de su raza, sin duda le ayudarían a encontrar un eco generalizado en su patria. Sin embargo, hay que dejar en claro que la fuente principal de su rebeldía no sería el sentido nacional antirromano, sino su ideario e impulso religioso. Cabe preguntarse por qué este complejo antirromano se experimentó más en Alemania que en otros países.
que también tuvieron que soportar los gravámenes de la curia romana. Fuera de aquella confrontación de idiosincrasias a que hemos aludido, no es fácil responder a esta cuestión. Por ejemplo, en España no se percibe una inquina semejante, según se refleja en aquellas palabras del gran teólogo Melchor Cano, quien al ser consultado por Felipe II sobre la conveniencia o no de tomar represalias políticas y militares contra Paulo IV, respondería que aunque era lícito declararle la guerra como enemigo político de España, siempre resulta peligroso hostilizar al Papa, pues la aversión a Roma fácilmente se convierte en aversión al pontificado, como aconteció en Alemania, y prosigue. La tercera dificultad hacen los tiempos, y más en lo que toca a esta tecla del sumo pontífice y su autoridad, la cual ninguno por maravilla ha tocado, que no desacuerde la armonía y concordia de la Iglesia, como dejando ejemplos antiguos, lo veremos ahora en los alemanes, que comenzaron la reyerta con el Papa socolor de reformación y de quitar abusos y remediar agravios. Y aunque no en todos, no se puede dejar de decir y confesar que en muchos de ellos pedían razón y en algunos justicia. Y como los romanos no respondieron bien a una petición, al parecer suyo tan justificada, queriendo los alemanes poner el remedio de su mano y hacerse médicos de Roma, sin sanar a Roma, hicieron enfermar a Alemania. Su perdición comenzó de descatarse contra el Papa, aunque ellos no pensaban que era desacato, sino remedio de desafueros, en el cual ejemplo, si somos temerosos de Dios y aún medianamente prudentes, deberíamos escarmentar y temer que Dios nos desampare. Ni tampoco es bien que los que han hecho motines y hoy día los hacen en la Iglesia se favorezcan con nuestro ejemplo y digan que nos concertamos con ellos y que nuestra causa y la suya es la misma por ser ambas contra el Papa. Ellos dicen mal del Papa por colorar su herejía. Nosotros lo diremos por justificar nuestra guerra. Con los herejes no hemos de convenir en hechos, ni en dichos, ni en apariencias. Y eso salvó a España. En nuestro próximo encuentro seguiremos analizando todo lo que rodea a Martín Lutero y hablaremos justamente de una rebelión doctrinal detrás de todo el fenómeno que dio origen a Lutero, el monje maldito. Los enemigos han redoblado esfuerzos ante la decadencia de las fuerzas internas. Non serviam. El grito satánico los identifica. Aprenda a reconocer los signos y el pensamiento real de las sectas protestantes, masones, New Age, sionismo internacional, liberales y comunistas. Non serviam. Un tema que solo nos animamos a hablar aquí, en Radio Cristiandad, con la seguridad que solo otorga estar en la verdad. Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de Radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio.